Bueno, ahora sí, buenos días, bienvenidos al segundo encuentro sincrónico de Transformando los Programas, que es un taller, como venimos comentando, para incorporar, incluir la perspectiva de género en los programas de las asignaturas de las carreras de la Facultad de Psicología de la UNR. La propuesta de este taller es resultado de los entramados históricos de cambios sociales e institucionales que nos alientan a seguir apostando por una formación universitaria comprometida con la generación de políticas que hagan posible sostener en acto la idea de un Estado garante de derechos. Y se integra al programa de formación planificada que da continuidad a las actividades que iniciamos en el año 2020, con el curso de formación docente, la transversalización de la perspectiva de género y sexualidades en las prácticas académicas. En esta oportunidad, el taller tiene por objetivo generar un espacio de debate e intercambio sobre las herramientas teóricas y prácticas que permitan incorporar la perspectiva de género y sexualidades de manera integral a partir de una relectura del programa de las asignaturas en vinculación con los demás contenidos curriculares. Es una actividad de carácter voluntario, opcional, para docentes integrantes de los equipos de cátedra de las carreras de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. La idea es enriquecer el trabajo docente a partir de la intervención grupal, colectiva, dialógica en los programas. Se trata de un ensayo, de un ejercicio, de un juego que nos permita construir las condiciones de posibilidad para incluir la perspectiva de género. Tal como anticiparon esta semana las docentes del curso, Viviana y Sofía, que hoy nos acompañan, el jueves pasado, el jueves 9 de septiembre, no se dio inicio a la semana 4, como estaba previsto, sino que habrá una semana sin actividades nuevas esta semana para que podamos ponernos al día con esta primera etapa de análisis de los programas. El jueves 16 de septiembre sí vamos a retomar la programación habitual y con la clase 4 se dará inicio a la segunda etapa del taller, la reformulación de los programas propiamente dicha con perspectiva de género. En esta oportunidad invitamos a 3 docentes, 3 compañeras de la Universidad Nacional de General Sarmiento a compartir sus experiencias porque ellas participaron de las primeras ediciones del taller desarrolladas en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, ellas son Alicia Merodo, Nuria Yapkowski y Macarena Rionda. Ahora le vamos a dar la palabra a Alicia Merodo. Alicia es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo y es investigadora y docente adjunta en el área de Educación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que les damos la bienvenida y le damos la palabra a Alicia. Bueno, buen día a todas, todes. Gracias, Guadalupe, por esta presentación. Bueno, es una alegría estar aquí nuevamente. Nos habíamos visto, ya ni me acuerdo la fecha, cuando tuvimos una reunión a propósito de comenzar a compartir esta propuesta que venimos sosteniendo en la UNS. Y nada, o sea, estar aquí nuevamente me permitió dar cuenta del proceso, ¿no? Desde ese primer encuentro, obviamente que yo tengo registro por mis compañeras de los avances que han ido haciendo ustedes, y bueno, la verdad es que es una alegría poder encontrarnos en este punto, ¿no? Ustedes ya iniciado el proceso y están ya en el ruedo de pensar y pensarse en pos de la incorporación de la perspectiva de género en sus programas. Yo les voy a compartir en esta oportunidad, en tanto esto es un taller, en tanto es un espacio para pensarnos
y pensar a propósito de la incorporación de la perspectiva de género en las materias, voy a compartir, tal vez un poco desordenadamente, no sé, veremos, como dos momentos, ¿no? Y así como ideas que fui recogiendo y que me parecía bueno poner aquí a rodar. Una, un poquito volver a reponer los sentidos que están en la base de esto que estamos compartiendo como una construcción colectiva conjunta, ¿no? Y luego brevemente referir a mi experiencia de transformación del programa, cómo fue eso en el marco de mi materia. Bueno, nada, empiezo por lo primero, que es una cuestión. Yo no veo ningún rostro. ¿Esto es así o es mi conexión que hace que...? Debe ser tu conexión. Es tu conexión. Sí, porque estamos varios con Es tu cámara prendida, conexión. Es mi conexión, lo sospechaba. Bueno, pero no importa. Ya me he venido acostumbrando a hablarle a los nombrecitos cuando estas cosas pasan, ¿no? Bueno, una primera cuestión que quería reponer tiene que ver con algo que nos convoca aquí, que son los programas de las materias, ¿no? Volver a esta hipótesis de trabajo que fue la que nos juntó para pensar la incorporación de la perspectiva de género en la universidad en su momento, y que un poco contornear de qué trata esto y el valor que yo creo que tuvo esa hipótesis, un poco el transcurrir de la experiencia del taller nos va demostrando el valor que ha tenido comenzar por acá, comenzar por los programas, ¿no? Los programas de las materias tienen una doble dimensión con la cual nos involucramos, una dimensión instrumental y una dimensión epistemológica. Pero los programas son el corazón de nuestro trabajo y ahí condensan un mundo de significados, ¿no? Por otra parte, los programas en el ámbito universitario podríamos decir que tienen también una tradición en el modo en cómo se conciben. Son como, es el coto cerrado, es el lugar privilegiado, pero raramente se abre lo que yo llamo la caja negra de los programas para ser compartidos más públicamente. Aunque sabemos que son públicos en su formulación escrita, circulan, pero una cosa es su formulación escrita y otra cosa es abrirlo a propósito de reflexionar sobre ellos. Cuando uno abre los programas, se abre a uno mismo se está abriendo, ¿no? Porque cuando uno abre un programa, también pone en disponibilidad la posibilidad de públicamente explicitar por qué decidimos lo que decidimos y por qué dejamos afuera lo que dejamos afuera. Y en ese punto yo creo que encuentro, por todos los lados que lo voy agarrando, encuentro el gran valor que tiene. Yo creo que tiene un valor personal y un valor colectivo, poder transcurrir e inclusive de manera acompañada esta posibilidad de reflexionar acerca de eso que incluimos. Miren, a mí siempre me gusta mirar lo que incluyo a la luz de lo que dejo afuera. Siempre dejamos afuera montones de cuestiones que nos gustaría incluir, pero que por razones temporales no podemos hacer. Entonces, mirar lo que dejamos adentro a la luz de lo que dejamos afuera, creo que también tiene un valor epistemológico e instrumental importante, ¿no? Bueno, en ese punto, mirar los programas, a mí también me gusta esta idea de mirar, ¿vieron como la metáfora de las muñecas rusas, ¿no? Como círculos concéntricos, ¿no? Que nos va permitiendo atrapar los programas desde múltiples dimensiones, ¿no? Entonces ahí me volví, bueno, ustedes sabrán que yo me dedico a educación, entonces para mí meterme en esto es como, me da mucha satisfacción, ¿no? Entonces
en esto de pensar lo que aportamos a la luz de lo que dejamos afuera, nos vuelve a poner sobre el centro de la escena el canon hegemónico, ¿no? ¿Quiénes participan de esa elaboración? ¿Cómo se incorporan los saberes producidos y validados? ¿Bajo qué lógicas? ¿Qué idea de sujeto humano subyace en la base de nuestras propias propuestas, ¿no? Entonces ahí también me fui a pensar cómo cuando uno conmueve los programas, conmueve lo que sería como el canon epistemológico hegemónico, que para el caso de las universidades yo creo que esta conmoción tiene sentidos bastante profundos, ¿no? Ahí volví a revisitar un viejo textito de Foucault donde él hace una distinción entre 3 tipos de saberes: el sistema científico, los conocimientos eruditos y los saberes, dice él, sometidos o subalternizados. En relación a los saberes científicos, es el sistema científico y esa pretensión totalizante y de verdad que entrañan estos saberes. Los conocimientos eruditos más bien como aquellos que se portan, vieron producto hasta diría de una cierta construcción autodidacta, ¿no? El saber de los sabios, el saber de la experiencia, el saber de los que lo han acuñado luego de muchos años de contrastación de distintos tipos de saberes con algo que es muy del orden de lo experiencial. Eso que muchas veces a este sociólogo contemporáneo, Sennett, en un libro muy bonito que se llama El artesano, se pregunta qué pasará con los saberes de ese orfebre que los ha construido a lo largo de su historia y a quién se los entregará. Yo creo que este es un problema hoy bastante preocupante, podríamos decir, que tiene la humanidad en relación a ese conjunto de saberes que la sociedad hoy necesita y que a veces se encuentra una interrupción en la lógica de la transmisión. Y luego cuando refiere a los saberes sometidos o subalternizados, Foucault dice que no necesariamente son saberes que le pertenecen a los sujetos subalternizados, sino que en la escala epistemológica son saberes que han quedado postergados, que han quedado ahí, en los márgenes. En la universidad, el lugar hegemónico lo ha ocupado los saberes científicos, lo que denominamos el conocimiento experto, ¿no? El aparato científico, los saberes producidos por el aparato científico colonizaron, podríamos decir, a grandes rasgos la universidad. Eso hoy está conmovido, pues hoy, al menos por el movimiento feminista, por los movimientos sociales, empiezan a conmover el canon de esos saberes. Y ahí, bueno, ese dispositivo epistémico es importante abrirlo porque nos habla de la colonialidad del saber, esto en términos de Sousa Santos, en términos de Dussel, ¿no? Enrique Dussel, en términos de Quijano, ¿no? La lógica que subyace a esa colonialidad del saber, obviamente que es el colonialismo, ¿no? Y la colonialidad del saber refiere a la dimensión epistemológica de la colonialidad del poder, ¿no? Saber-poder. Entonces, aquí nosotros también, a través de este proceso que empezamos a conmover el canon, también es un momento que conmover el canon desde los movimientos feministas, tanto los populares como los consolidados en la academia, producto de una legitimación de ese saber en los ámbitos académicos, estamos conmoviendo el patriarcado. Y conmover el patriarcado supone conmover la epistemología moderna. Y esto es una tarea de largo aliento, obviamente, porque conmover eso supone conmover nuestra propia subjetividad, ¿no? Los modos en cómo venimos leyendo el mundo. Y un punto que también es interesante acá traer es esta idea de la geopolítica del conocimiento, que es una construcción que plantea Sousa Santos,
Y se pregunta ahí por la situacionalidad del conocimiento. Acá también esto me parecía interesante, ¿no? En pensar la geopolítica del conocimiento en términos de la producción, circulación y apropiación. ¿Quién produce conocimiento? ¿En qué contexto y para quiénes? ¿Dónde se valida? ¿Y quiénes son las voces legítimas de esa validación? Creo que el movimiento feminista justamente viene a conmover esto y a plantear nuevas, podríamos decir, geopolíticas de producción del conocimiento. ¿De qué modo la academia dialoga con eso? Tempranamente Guadalupe habló de esta idea del derecho, ¿no? Y el derecho liga con la idea de la igualdad. Y si hay algo que en el ámbito académico, no sé, se encuentra conmovida es esta idea de la igualdad. ¿Cómo se dirime la idea de la igualdad, del poder, de la legitimidad del conocimiento? Bueno, en el fondo estamos como erosionando o conmoviendo las políticas de verdad, ¿no? Bueno, en función de esta primera cuestión que abro así para seguir pensando, les quería transmitir cómo fue, bueno, obviamente yo estuve ahí como con Nuria, Vivi y Pía y Mariela en lo que fue la cocina de pensar este dispositivo, y luego dos ayudantes de la JTP y un ayudante de la materia que yo coordino hicieron el taller. Y ahí, bueno, una nota al pie que creo que vale la pena reponer aquí es que nosotros en la Universidad de General Sarmiento no tenemos una organización académica donde la cátedra, ¿no? Como ese feudo, como surgió en los orígenes de las universidades, y luego fue obviamente cambiando y resignificándose, pero de algún modo las cátedras universitarias replican en su interior unas ciertas estructuras jerárquicas, bueno, provenientes de lógicas que daría para mucho hablar, pero que ustedes la deben conocer experiencialmente, ¿no? En el caso de la UNS, uno cuando concursa un área, entonces eso también ha modificado de algún modo el modo de concebirnos, ¿no? Y el modo de habitar ese espacio. En ese sentido, no, bueno, nada, es como, si bien existe quien coordina las materias, no están tan estructuralmente así establecidas las jerarquías. Bueno, dicho esto, bueno, dos docentes participaron del armado del programa, de toda la cocina de esa reelaboración a la luz de la incorporación de la perspectiva de género. Después teníamos un programa reformulado y había que hacer algo con eso, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue darnos un espacio colectivo donde las compañeras contaron cómo fue esa cocina de la incorporación de la perspectiva de género. Hago referencia a un programa de una materia que es la primera materia de la práctica en la formación de profesores, con lo cual nosotros permanentemente estamos conmovidos porque es una materia que vamos a las escuelas y estamos, piensen que las escuelas son realidades sociales donde pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero un aspecto que aparece muy fuertemente es el modo en cómo las escuelas retraducen las identidades de los jóvenes. Entonces, para nosotros, ese punto es un punto muy sensible que abordamos en el ámbito de la materia, ¿no? Y bueno, esto de que siempre la realidad es mucho más compleja del modo en cómo la podemos abordar a los fines de estudio en el ámbito universitario, nosotros tenemos esa posibilidad de que la realidad es un puente que lo tenemos ahí todo el tiempo, porque vamos a las escuelas. Y veníamos notando el modo en cómo se trataba diferencialmente a jóvenes
a varones y mujeres en las escuelas, por ejemplo. No, a las chicas se les obligaba a tener guardapolvo y a los varones no. Bueno, un montón de cuestiones que ameritaban que nosotros le diéramos una entidad concreta al trabajo sobre la perspectiva de género en el ámbito de la materia. Bueno, así fue que tuvimos 2 jornadas de trabajo donde ellas comentaron cómo había sido el proceso de incorporación de la perspectiva de género durante el desarrollo del programa, qué bibliografías habían decidido incorporar y por qué. Y bueno, de cuenta de ese proceso interno, hoy tenemos un programa con la perspectiva de género incluida y con todo lo que eso supuso también como discusión interna, ¿no? Además, también a la luz de conmover la autoridad, que yo creo que la perspectiva de género justamente lo que nos trae también, algo que en la modernidad hoy está cuestionado, que es ¿qué deviene autoridad? ¿No? Nosotros estamos muy acostumbrados a las autoridades formales y los jóvenes pugnan por autoridades que se construyen situacionalmente, ¿no? Para ser autoridad me lo tenés que demostrar, no está dado en la posición que ocupás ni en el título que traes. Yo creo que incorporar esta perspectiva también va en diálogo con estos nuevos modos de devenir autoridad que las sociedades hoy y los cambios culturales hoy nos vienen a traer, ¿no? Ya no da más que portes que sos u ocupás tal lugar. Y en ese sentido, incorporar la perspectiva de género en el programa, a la luz de lo que aportaron la ayudante y la JTP, fue también un modo de decir, las estamos autorizando porque su proceso fue constructivo, porque tienen unas muy buenas razones para incorporarlo y porque bienvenido que provino de ellas y probablemente si yo hubiera tenido, yo no tenía el tiempo en ese momento de hacer el taller, y bueno, vino de la mano de ella y la verdad que sumó un montón. Nosotros, la materia se divide en 2 días y no solamente se incorporó en el día que la dicto yo, que es donde están estas 2 docentes, sino que también fue incorporada en el equipo docente que lo integra el otro adjunto con otro equipo los días miércoles. Así que bueno, si les parece, dejo aquí para seguir habilitando la palabra y quedo a disposición para retomar preguntas y continuar esta conversación interesante de un día sábado, que también pensaba eso, en un día sábado nos encontramos a pensar sobre transformar los programas con perspectiva de género. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alicia. Qué interesante todo lo que nos traías para, bueno, poder reflexionar juntas, juntes, acerca de lo que implica esta transformación, el abrirnos, porque como vos planteabas, se conmueve también nuestra propia subjetividad cuando se está conmoviendo al patriarcado, cuando se está conmoviendo al saber poder establecido en la academia, precisamente. Así que, bueno, es todo un ejercicio, un juego, como nos lo planteaban Viviana, Sofía, como hoy comentábamos, al que, bueno, evidentemente estamos dispuestos si estamos acá en este desafío. Así que muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Nuria Yabkowski. Nuria es socióloga y magíster en investigación en ciencias sociales de la UBA. Es docente e investigadora en el área de política de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es secretaria general de ADIUNCS, de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y, por supuesto, fue una de las creadoras del taller Transformando los Programas. Así que, Nuria, ahora no la veo, pero... Acá estoy. Ah, buenísimo. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bueno, les comparto mi experiencia
que tiene que ver un poco con la posibilidad de haber, digamos, pergeniado este taller y al mismo tiempo hacerlo, ¿no? Como que el solo hecho de darle vida al taller junto a las otras compañeras, como que no era suficiente. También había que atravesar la experiencia en tanto que docente. Bueno, yo soy JTP de una materia que se llama política, así, a secas. Es una materia introductoria, aunque la cursan también muchos estudiantes como optativa, es una materia masiva. Y lo más evidente, así como que no había forma de no verlo, porque además nos habían llamado la atención estudiantes al respecto, es que todos, absolutamente todos, nuestros autores eran varones. O sea, no había ni una sola mujer. Y eso parecía como, bueno, obvio y evidente, porque estudiábamos a los antiguos, a Aristóteles y a Maquiavelo, y estudiábamos a los contractualistas, a Hobbes, a Locke, a Rousseau. Entonces era como recontra obvio que no podía ser de ninguna otra manera, ¿no? Porque tenés que dar a los clásicos, no hay forma de no dar a los clásicos, ¿cómo los vas a sacar? Entonces, como que era recontra natural que ese canon indiscutible fuera parte de nuestro programa, entonces era recontra obvio y recontra natural que no hubiera ni una sola mujer en el programa. Con lo cual, el primer ejercicio, digamos, o lo más obvio, o por donde yo empecé más o menos, en realidad, a transformar el programa cuando hice el taller en su primera edición, fue para ver cómo metía esto. Y la verdad, debo confesarles que siempre tenía en la cabeza que yo no iba a transformar todo el programa como si yo fuera la responsable de la materia, porque no era así, digamos. Entonces, mi desafío un poco era ver cómo transformaba el programa a sabiendas de que al mismo tiempo tenía que quedar como está. No sé si logro explicarme, ¿no? Pero era como, ok, las unidades van a seguir siendo estas, los temas centrales van a seguir siendo eso. Eso, hay autores a los que obviamente no voy a poder sacar de ninguna manera y no podía empezar a agregar y agregar y agregar porque nada, no funciona así. Entonces, digamos, era como, a ver, yo no hice el ejercicio de transformo todo y después lo llevo y vemos qué queda. No, es como que yo ya negocié internamente, ¿no? Con el titular que yo tenía metido en mi cabeza, de alguna manera, ¿no? Entonces yo me imaginaba todo lo que me iba a decir y entonces mi transformación ya fue una negociación interna, no es que hice como, bueno, vamos a hacer como si yo fuera titular. No, la verdad es que no lo hice de esa manera. Entonces, mi programa tiene 3 unidades, entonces me propuse como una cosa como pequeña, si lo piensan, ¿no? Que era, por lo menos en cada unidad debía haber una autora mujer. Era como, digo, era mínimo, no era tan radical, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa autora mujer que yo introducía en cada unidad debía hablar, o por lo menos eso es lo que buscaba yo, del tema que estábamos hablando con perspectiva de género. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, teníamos una unidad sobre el Estado, el poder y el Estado, entonces busqué una autora mujer que hablara justamente del poder y del Estado con perspectiva de género, y la encontré hermoso, estaba ahí, una autora recontra famosa, además no es que hubo que sondear digamos, en las catacumbas perdidas, no, estaba ahí como recontra evidente, quiero decir. Una autora muy famosa, canónica casi que les diría. Y cuando hablábamos de los contractualistas,
también me encontré con otra autora recontra famosa en teoría política, que hace una crítica feminista de los contractualistas, una crítica feminista de Locke, de Rousseau, digo, y también, insisto, es como que cuando las vas a buscar no fue muy difícil encontrarlas porque estaban ahí, y no escribieron el año pasado, eran textos de los años 80, ¿no? Digo, como hace 30 años atrás, o sea, que estaba ahí. Lo que tuvo de interesante, bueno, y siempre me faltaba uno, bueno, no importa. La cuestión es que logré eso, meter un texto en cada unidad, y no solo era una autora mujer, sino que además con esa autora mujer y un poco revisabas como todos los autores que habías visto, porque decías a Locke, a Rousseau, pero después veías la crítica como feminista a Locke, a Rousseau. Entonces, en realidad, retrospectivamente, cuando llegaba ese texto, un poco que se transformaba toda la unidad, por más que hubiera metido un solo texto. En realidad se había transformado toda la unidad, y eso estaba bueno. Y la verdad es que cuando llevé el programa así, ¿no? Como estaba, quedó, me dijeron buenísimo, genial, o sea que estuvo bueno, quedó. ¿Qué cosas me siento que faltan, digamos, ¿no? Primero, yo me di cuenta que nuestro programa estaba hecho como muy como instrumento burocrático para presentar a la universidad cuando había que hacerlo, entonces había un montón de cosas que no se decían. Criterios de evaluación, metodología de trabajo en las clases, nada de todo eso estaba dicho. Se asumían los teóricos de 4 horas en los que uno habla y los otros escuchan y ya está. Bueno, intenté cambiar eso, explicité un montón de cosas, que eso estuvo bueno, cosas que hacemos. Y la verdad es que la metodología también la escribí pensando cómo a mí me gustaría que fuera una metodología donde los prácticos fueran prácticos y los teóricos fueran teóricos, para que no fueran 4 horas de gente hablando, y eso no lo logré cambiar en la realidad. Esa parte, debo confesárselas, sigue siendo como muy difícil metodológicamente buscar la forma de que no hablemos solo los docentes y las docentes de la materia. Es recontra difícil. Con una compañera dentro del equipo somos un poquito más afines a eso, y así, y como que y cada tanto logramos meter 1 o 2 actividades en todo el semestre. Es algo, pero no es que todos los miércoles en las 2 horas de práctico son prácticos, no, ni a palo, son 2 horas de teórico más. Eso se los tengo que decir también, digamos. Por más que en el programa yo lo escribí re lindo y escribí otra cosa, ¿no? En el programa transformado. Y lo otro que me di cuenta, era muy evidente, pero me di cuenta hace relativamente poco, es que las 3 autoras que incorporé son 3 autoras norteamericanas. Es decir, que logré incorporar mujeres, pero la perspectiva latinoamericana, etcétera, no está. O sea, de ninguna manera. Las 3 autoras son 3 autoras norteamericanas, y bueno, tendría que revisar eso, básicamente, para ver cómo cambiarlo también, porque está clarísimo que legitimamos, digamos, con el programa que tenemos, que la teoría se hace afuera, ¿no? Que la teoría se hace en el norte. Eso está clarísimo que en el programa que tenemos, incluso actualmente, eso se reproduce. Tenemos algún que otro texto, probablemente, digo, leemos un texto de Scalabrini y Ortiz, está bien, pero es una hoja, ¿no? Esa es la crónica del 17 de octubre, porque es para abordar el tema del pueblo y está re lindo, pero bueno, es evidente que no tiene el mismo peso, ¿no? que el resto. Bueno, y me callo acá. Espero que les sirva. Muchísimas gracias, Nuria. Qué interesante escuchar los procesos de quienes transitaron por esta experiencia, porque, bueno, como decíamos antes, son pruebas, son ensayos, son momentos en donde nos vamos repensando, donde vamos pensando el programa, la materia, qué cuestiones tomamos, qué cuestiones seguimos dejando afuera.
Bueno, esto de haber incorporado a algunas mujeres, también podemos incorporar a personas travestis, trans, en nuestros programas, a personas de raza negra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias, Nuria. Ahora vamos a pedirle a Viviana Solberg, que nos va a pasar un video que dejó grabado Macarena Rionda. Macarena es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es docente e investigadora en el área de Biología y Bioinformática de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es la secretaria adjunta de ADIUNS, de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Vivi, si querés compartir pantalla, te dejo a vos. Sí, gracias. ¿Cómo están? Denme un segundo, a ver si puedo compartir. ¿Ahí están viendo lo que comparto? ¿Me oyen? Sí, sí, Vivi. Ahí se ve. Bueno, les presento Sí, entonces perfecto. el video de Macarena que nos envió, porque cuando la convocamos para, nada, esto, para contar su experiencia, justo hoy no podía, pero como que grabó su testimonio en un videíto que ahí nos comparte. Hay unas pequeñas partecitas, les aclaro, que parece que se corta, porque bueno, así vino el video, pero después sigue, igual se entiende de todas maneras. Hola, soy Macarena, soy bióloga y profe de enseñanza media y superior. Trabajo en la Universidad General Sarmiento como investigadora docente y dicto una de las primeras biologías en una licenciatura de ecología. Les agradezco muchísimo la invitación a participar y a comentar mi experiencia en este taller y espero les sirva y podamos encontrarnos en otro momento. Les cuento que yo trabajé como docente de escuela media y si bien en mis comienzos solo ejecutaba programas heredados por otros, animarme y tener el acuerdo del resto del equipo, empecé a disfrutar de pensar la programación, de pensar las secuencias y los contenidos que quería incorporar en el dictado de cada materia. Por lo tanto, ya tenía esa inquietud que me parece una práctica que es sumamente enriquecedora, ¿sí? Porque nos permite reflexionar y nos permite autoexaminar de nuestra práctica y esto sin duda es fundamental, me parece, para la docencia. Con esa inquietud me encontré con esta propuesta de taller, Transformando los Programas, que en su primera edición estaba más orientada a docentes de ciencias sociales. Discúlpenme que te interrumpa. Vos sabés que yo escucho muy bajito. Está así el No sé si video. no, Viviana, a vos Sí. te escucho bien. Yo la escucho muy mal a ella, muy bajito a ella. No sé si soy yo o si Es sos un vos. video, no sé. Está bien, pero yo lo escucho muy bajo el video. Susana, fíjate de subir al máximo el volumen de tu computadora. Yo lo subí al máximo y se escucha un poco mejor, ¿eh? Claro. El Sí, video está bajito, sí, yo a eso no lo puedo cambiar. Yo puse el... Pero se logra No, yo escuchar. escuché que era un video, pero justo cuando me fui a cerrar la puerta porque escuchaba mal, está bien, Viviana, no te preocupes, me voy a acercar como para hablar por teléfono. Si tienen auriculares, usen auriculares, es mejor. No tengo auriculares porque me hacen mucho mal, me producen dolor de cabeza, pero no hay problema, no quiero interrumpir más. Yo voy a apagar la cámara y lo voy a escuchar como si fuera un teléfono. Voy Ahí a va, hacer así. Gracias, perdón. no hay problema, ahí sigo. Y trasladé esta inquietud y estas ganas de cursarla, pero dudas, siento que no daba materias del palo de las sociales, se los trasladé, bueno, al gremio que organiza. Y bueno, creo que lo tomaron en cuenta porque en la segunda edición, que fue el año pasado, ampliaron el universo de destinatarios a todas las disciplinas y ahí me anoté de cabeza. Yo milito hace relativamente poco en el feminismo
subí a la ola verde y me parece que repensar nuestros programas es también una forma de militar este aspecto feminista en el aula. Cuando comencé a cursar, lo primero que pensé es qué cosas voy a tener que modificar yo si yo enseño biología celular, que es algo pareciera súper neutro, y además soy feminista, entonces estoy más o menos informada como para que no se me cuele clases. Bueno, ahora me río porque encontré, en realidad, a lo largo de la cursada, encontré un montón de aspectos a mejorar y a potenciar en la materia, ¿no? Una de las primeras tareas que me acuerdo que nos encomendaron fue revisar la bibliografía que teníamos en nuestros programas. Y bueno, ahí me encontré, primero, que tenía autores con el apellido y la inicial del nombre, con lo cual no podía desprender el género de esos autores. Es decir, que en la presentación de mi programa mis autores carecían de género. Y eso es una definición fuerte a revisar. Bueno, esa es una de las primeras cosas que decidí revisar. Busqué quiénes eran, los puse con nombre. Y si bien estaba balanceada la cantidad de hombres y mujeres en mi programa, encontré que había un sesgo geográfico muy importante. Absolutamente todos mis autores eran o norteamericanos o británicos. Con lo cual me hizo reflexionar y buscar otros y otras autoras para enriquecer en diversidad geográfica a mi materia. Otra cuestión que me pareció también interesante de pensar fue la idea con la cual nuestro antropocentrismo enseñamos. Jamás me había puesto a pensar que nosotros como biólogos observamos a todos los seres vivos con la misma matriz antropocéntrica y binaria que traemos. Entonces, hasta los hongos y las bacterias son femenino y masculino, positivo o negativo. No se me ocurría pensar diversidades sexuales más numerosas, más diversas. Y bueno, me encontré con bibliografía que me acercaron las profes, que me resultó muy interesante, porque considera estas diversidades en plantas, en animales y en otros seres vivos desde un lugar no patológico. Me resultó muy, muy bueno de incorporar y lo agregué al programa. Y otro aspecto que también me hizo reflexionar mucho, uno de los autores que llegué a leer, Johnny Marín, tiene que ver con el fenotipo que elegimos mirar. El fenotipo serían las características medibles en los individuos, ¿no? Y usamos ese concepto de fenotipo mucho en genética, en herencia. Y yo en particular nunca me había puesto a pensar por qué miramos ciertos fenotipos y no miramos otros. Y de qué manera al elegir estamos condicionando la idea de normalidad y de lo representativo, ¿sí?, en la biología. Y bueno, y esto llevado al extremo, cómo podría potenciar una mirada racista. Así que nada, me interesó este tema para incorporarlo y para abordarlo también en mi materia. Algunas de estas cuestiones que les mencioné, bueno, las incorporé en el programa, se las presenté al coordinador del área, que de buen grado las aceptó, y cuando se los presenté a mis estudiantes en la primera clase, bien raro, primero, pero cuando empezamos a desarrollar algunos de estos temas en algunas clases, en los foros o mediante charlas, algunos notamos que se súper enganchan y que se interesan muchísimo y que tienen muchísima información para compartir, que nos
parece interesante. De todas maneras, acá encuentro un terreno en donde tengo que seguir trabajando para incorporarlo con el mismo estatus jerárquico que el resto de los contenidos. Y bueno, creo que definitivamente al terminar el curso no era la misma que era al comenzar. Realmente lo recomiendo cada vez que puedo, ¿sí? Y estoy todo el tiempo, ya no con anteojos violetas, sino con una lupa, buscando restos de patriarcado. La tarea continua me parece fundamental. Así que espero que les sirva mi experiencia y sigan este camino. Seguramente les va a cambiar la vida, la práctica y la concepción de este mundo diverso que estamos construyendo. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Transmitirle a Macarena, muy interesante esto que transmite y nos recuerda por ahí al curso que mencionábamos al comienzo, que organizamos el año pasado desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de la Facultad y desde la Secretaría de Derechos Humanos y Género, donde en la propuesta para la construcción del trabajo final que hacíamos en relación a cómo se consignaba la bibliografía, incluíamos esto que nos aporta Macarena de visibilizar el género, precisamente. Entonces, proponíamos incluir en las citas bibliográficas, en la bibliografía, el nombre primero de los autores y luego el apellido, inclusive. Redoblábamos la apuesta, digamos, pensando en esto de que lo que no se nombra no existe y que de algún modo lo que no se escribe, en este momento estamos hablando del programa y la bibliografía forma parte de la escritura de nuestro programa y de la construcción del programa, lo que no se escribe no tiene registro. Y nos parecía importante, como un acto de justicia epistémica precisamente, hacerle lugar primero al nombre y luego al apellido. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Viviana Solberg, que es una de las docentes del taller Transformando los Programas, y bueno, Viviana nos dirá cómo continuamos. Bueno, gracias, Guadalupe. Les agradecemos, por supuesto, a Alicia, Nuria y Macarena por sus aportes, por sus experiencias y demás. Por mi parte, como estuve en todas esas ediciones del taller en los que participaron, bueno, todas ellas, para mí es, imagínense, hermoso escuchar todas esas transformaciones que ocurrieron a partir de lo que trabajamos en conjunto, así que, nada, está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Me parece que todas somos muy militantes de este espacio también, de este taller, porque hemos visto todas estas transformaciones que fueron ocurriendo. Así que ahora, simplemente, me gustaría... Sí, yo quería decir algo, porque cuando nosotros nos pusimos a armar un cuadro con los criterios que ustedes dieron, ¿no? Que tiene que ver con la región donde se produce, si son mujeres, nosotros teníamos un problema con el género, porque efectivamente el nombre nos refiere inmediatamente al género, ¿no es cierto? Sino porque eso no quiere decir que la persona haya accedido a ese cambio de identidad que se puede hacer en el Documento Nacional de Identidad, con lo cual, salvo Foucault, que es público, digamos, la referencia respecto de su elección, nosotros, con los autores y autoras contemporáneas, primero que yo ni siquiera me lo pregunto, digo, en el sentido que yo no le estoy preguntando a las personas qué opción o no están obligadas a pronunciarse respecto de su elección de género, ¿no es cierto? Con lo cual es muy difícil situarla. Entonces yo lo que hicimos en el cuadro es poner mujeres o hombres, digamos, guiándonos por el nombre. Porque, digamos, no me voy a poner a rastrear efectivamente la elección de género de cada uno de los autores. Esto me hizo, digamos, fue un conflicto para nosotros. Poner un nombre masculino o un nombre femenino no refiere a la elección de género, refiere a
al nombre que consta en el documento nacional de identidad o con el que publican, digamos. Esto fue una dificultad. Bien, perfecto. Sí, redondeo un segundo lo que estaba diciendo y ahí vi que Ali que levantaba la mano. Justamente quería darles la palabra a los participantes del taller para que puedan, si quieren hacerle alguna pregunta, bueno, a Alicia y a Nuria, porque Macarena por supuesto que no está, y si quieren comentar justamente cómo cómo viene siendo para ustedes, cómo vienen vivenciando estos procesos de reformulación del programa. Perdón, todavía no de reformulación, estamos en la etapa del análisis, en las 3 etapas que venimos planteando, y bueno, nada, si quieren comentar en parte este tipo de cosas, y claro, por supuesto ahora retomamos lo que estás comentando, Alcira, pero Ali, que querías decir algo. Alicia, directamente si querés, podés abrir el micrófono. Sí, me quedé pensando a propósito de esto que traía Alcira, ¿no? Y me vinieron 2 imágenes. Una, hay un autor australiano que yo leo bastante, porque justamente plantea el valor que tiene, o sea, él invita a construir epistemologías en un diálogo sur-sur, ¿no? En esto de cuál es la geopolítica de nuestros autores de referencia. Y Connell empezó tiene una vasta producción en el campo de la sociología de la educación, se mete con temas de justicia educativa, y él empezó siendo, conforme a su género de origen, varón, y luego hizo un proceso personal de reconversión, y hoy cambió su nombre. Todos lo conocemos como Connell, ¿no? Pero bueno, en la escena pública, inclusive uno accede a sus conferencias en YouTube, y bueno, él tiene una estética femenina, e inclusive ahí venía esto, ¿no? Él hace de su transformación biográfica un objeto experiencial y reflexivo en términos sociológicos y también de construcción de conocimiento. Hace poco tuve la posibilidad de cursar un seminario donde el profesor, como nunca antes me había pasado, hacía una reconstrucción que, vieron que a uno les gustan las historias personales, ¿no? De los autores, quiénes son, dónde viven, con quién dialogan, cómo se han movido en su propio campo. Una reconstrucción biográfica que tiene algo de curiosidades biográficas, que a mí me resultaba muy atractivo, pero él lo planteaba en términos de posicionamientos en un campo. Estuvo acá, estuvo allá, y que dan cuenta de las características de su producción. Cuando uno hace esa reconstrucción biográfica, también aparecen las huellas, como en el caso de Connell, de los cambios de su propia identidad. Porque por lo general, en el caso de autores o autoras que juegan en la arena pública, hacen público esos posicionamientos, obviamente que de quienes ya no están vivos nunca lo sabremos, pero digo, hay algo hoy que también creo que hasta es parte de una posición política pública que deciden hacer cuando se producen estos procesos de transformación, de búsqueda de sus propias identidades, porque por lo general son sujetos que en su momento histórico era muy difícil que pudieran jugárselo por lo que les latía que eran, y no por lo que la biología determinó. Entonces, en ese punto, Alcira, es cierto lo que vos decís, pero también se abre esta ventana de oportunidad de poder averiguar, ¿no? O por lo menos hacer público y decir, la verdad es que estrictamente no conocemos las identidades, de algunos sí podemos buscarlas, ¿no? Si ha habido procesos de transformación, etc. Bueno, y nos metemos en un camino que es así, tiene sus complejidades y sus opacidades, ¿no? Gracias, Alicia. Sí, como recién comentábamos, ahora le damos la palabra a Susana Olchese, pero es un dato más, digamos, el nombre, y es un dato importante que está vinculado con la identidad.
Una cosa es la elección sexual y otra cosa tiene que ver con el género. Y bueno, por lo que comentaba Nuria, por ejemplo, en relación a que eran todos autores varones en el programa anterior en el que ella trabajaba y que ella transmitía, es interesante un primer ejercicio de este tipo. Susana. Sí, gracias, Guadalupe. Estaba escuchando a Alicia, bueno, a todos, ¿no? Pero resulta que a Alicia la escuchamos al comienzo, después te volvemos a escuchar ahora. En relación a lo último que vos decís, también está Paul B. Preciado, que yo, entre otras cosas, tengo el primer libro de Texto Yonki, la primera edición de Texto Yonki como Beatriz Preciado. Y es interesante porque además ese libro ella lo escribe desde el comienzo mostrando la experiencia de transformación propia, y a veces hasta me llama la atención que ha habido, porque cuando yo comento este libro, lo he comentado como una especie de rechazo de esa historia, ¿no? Porque me encuentro con pocas personas, incluso digo en mi ciudad, en el lugar donde estoy situada, digamos, que recuperen, digamos, esa experiencia que ella, digamos, transmite en un libro que realmente podríamos decir es de filosofía, pero que después cuando incluso se reedita, ya es Paul B. Preciado, y donde ella habla precisamente de estas cuestiones y cómo el saber hegemónico le robó a las brujas en el medioevo, todo ese saber sobre la biología, sobre el uso de las plantas medicinales, ¿no? Entonces, yo escuchaba a las disertantes sobre ese horizonte que denuncia Paul B. Preciado, y respecto del nombre, ella conserva los dos. O él conserva los... Bueno, él dice que no es ni hombre ni mujer, ni homosexual, ni heterosexual, de tal manera que incluso me cuesta nombrarlo, hemos depreciado, pero de esta cuestión, en el último libro, dice, una experiencia, porque no soy ni hombre, ni mujer, ni homosexual, ni heterosexual. Y Paul B. Preciado pone de nuevo el acento sobre el nombre cuando dice incluso que por qué Paul o Beatriz serían de hombre o de mujer, haciendo un poco de referencia a que el nombre no determina el género. Pero también la experiencia situada nuestra en la Facultad de Psicología, donde mientras, si bien tuvimos una decana mujer cuando en el regreso de la democracia, después se sucedieron hombres en el cargo de decanos que no pudieron nunca modificar no solo el contenido de las materias, sino que no pudieron introducir las asignaturas que dejaban por fuera los temas que contemporáneamente nosotros necesitábamos que estuvieran adentro de los planes de estudio. Y si yo no recuerdo mal, vos fuiste la que dijiste, ¿no? En esta cuestión de los programas como canon epistemológico hegemónico, pero también como cuestión instrumental, vos dijiste, lo primero que hay que ver es lo que queda dentro y lo que queda afuera, ¿no? En este caso de los planes de estudio. Y fue recién cuando, y entonces ahora vuelvo al planteo de Nuria, que de todos modos vos introdujiste, ella dice, como JTP me di cuenta de tal cosa. Cuando finalmente, podríamos decir, cae el poder hegemónico en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, que es una universidad importante, casi yo diría tan fuerte como la UBA, en el interior, digamos, lo que se llama el interior del país, fue por la vía de los JTP, que fueron los que ganaron esas elecciones en el decanato, ¿no? Y que ahí empieza, digamos, a atenderse y se produce finalmente digamos, el ingreso de temas, como por ejemplo psicología en el ámbito jurídico y forense, y de toda la nueva normativa argentina, ¿no? Porque el poder hegemónico que estaba, digamos, configurado a partir de decanos, hombres, que no importaba la posición sexual, entre paréntesis, sin embargo no habían podido mover esos contenidos, a pesar de que estaba siendo solicitada esa modificación por la época, ¿no? Entonces, bueno, y fue un grupo de JTP que asume con Laura Manabela, no sé si sí, lo tenemos que tener muy presentes porque fuimos contemporáneos todos ahí, de que hay un movimiento que costó muchísimo. Pero bueno, en relación a esto que vos hablabas de Connell,
que me metí en la computadora porque no tenía al autor. Bueno, yo, toda esa cuestión que vos planteaste en torno de Conan, yo la tenía por Paul Preciado, digamos, bueno, esa es española. Bueno, ¿y qué pasaba con el modo en que las APA nos exigen citar? ¿No? Es decir, primero era el apellido, después los nombres, después solamente las iniciales, ¿no? Yo nunca había pensado si esto de poner las iniciales tenía que ver con hacer desaparecer en todo caso, pero tampoco entiendo, no sé si alguien ya lo ha pensado, si este hacer desaparecer el nombre para que no quedara indicado si era hombre o mujer o qué, femenino, masculino. Por momentos a mí me desorientaba incluso en la búsqueda, ¿no? Porque cuando uno tiene que buscar un autor y vos tenés solo las iniciales del nombre, hay muchos que tienen el mismo apellido y las mismas iniciales, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es esta modificación permanente de las normas APA respecto de, bueno, del nombre, ¿no? Eso quería decir. Ali, ¿vos querés retomar algo en particular? No. Bueno, a ver, nosotras retomando, no sé, Sofi, si estás por ahí, si querés comentar un poco algo de lo de las voces, que Sí. justo apareció este tema también en la edición que estamos teniendo ahora en paralelo en la UNS, ¿no? Con lo que comentaba nuestro amigo Coco, que él justamente hizo alusión a esto de los nombres y si son masculinos o femeninos o qué. Sí, total. No, me parecía muy interesante primero esta reflexión que estamos haciendo sobre las iniciales, ¿no? En cuanto a normas formales de citas, ¿no? De APA y demás. Esto de si borran o no el género, ¿no? Y bueno, obviamente todo este laburo que contaba Ali de ir rastreando, ir viendo esas biografías, ir viendo con qué nos encontramos ahí, ¿no? Estas trayectorias tan políticas que tienen algunos autores, que es sumamente rica. Y en esto de si borraron, y borrar las iniciales, me gustaba lo que decía Susana, bueno, ¿cómo lo pienso, no? Como algo que capaz, en un sentido podríamos decir, bueno, no queda claro el género, podría ser algo auspicioso. Y por otro lado, pensaba también en esto que bueno, yo les cuento un poco en la primera clase que les describo, de la dimensión epistemológica, de cómo hay una matriz tan androcéntrica, ¿no? En cuanto al conocimiento, y cómo son estas representaciones sociales que muchas veces tenemos de los autores, ¿no? De qué nos imaginamos con esa inicial. Me parece como un lindo ejercicio hacer, ¿no? Si vemos el apellido con una inicial al lado, ¿qué nos imaginamos, no? Y quizás rápidamente nos venga la figura de un varón o no, pero digo, generalmente suele ir por ese lado, y entonces por eso también la importancia en cuanto a lo político, lo ético, lo epistémico, como venimos laburando, de nombrar, de ver quiénes son esos autores que citamos, y también la territorialidad de ellos, ¿no? Como ir haciendo este ejercicio. Y en relación a lo que decía Elcira, ¿no? De que, bueno, que con el recorrido de Foucault es como muy claro también su militancia desde la homosexualidad y cómo él, digamos, hace bandera de esto. Y con otros autores quizás, bueno, no es tan fácil eso, ¿no? Pero quizás porque no está incluido dentro de su proyecto o su búsqueda a la hora de nombrar o de laburar desde lo epistémico, ¿no? Pero bueno, es un laburo de rastreo súper interesante. No sé cómo les viene yendo a los demás con esta primera consigna, que es empezar como a subrayar ciertas cosas dentro del programa, ¿no? Es este ejercicio inicial. A ver, ahí levantaron la mano. Laura. Sí, primero que nada, va, decirles que la verdad que el encuentro de hoy me resultó súper enriquecedor. Escuchar las experiencias me pareció fascinante porque me aclaró muchísimo lo que no venía entendiendo muy bien y no me animaba a hacer. Nuria, no sé si la tengo no la veo, si no habla no la voy a ver. Nuria me pareció clarísima, clarísima, pero los demás también, por supuesto, hasta el video también, lo que habló también Alicia, muy claro, Viviana, ni hablar. Agradecerles que esto haya sido sincrónico, la verdad que a mí me sirvió muchísimo más que otro tipo de encuentro. Y bueno, sí, ponerme al día con las tareas y nada más que eso, era agradecerles y hoy quedó como muy práctico. Me llevo un montón de cosas, un montón de cosas. Esto de cuestionar la autoridad, esto de... No, todo me gustó. Esto de lo que decía Nuria, de que los clásicos era imposible. Yo también tengo un programa donde los clásicos va a ser imposible sacarlos, pero ¿cómo pudo incluir
otros autores, me encantó, me encantó. La verdad que agradecerles mucho esta posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Esa era un poco la idea, poder resignificar el trabajo que veníamos haciendo y por eso fue que pensamos estos encuentros sincrónicos para volver a continuar, digamos. Había levantado también la mano, bueno, Alicia Merodo. No, yo quería, a propósito de esto que traía recién Laura, y me quedé pensando, ¿no? Como también pensar esto como un proceso, ¿no? Como algo que, como inmersiones paulatinas de algo que siempre es una tarea inacabada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es una tarea que indiscutiblemente nos conmueve. Tenemos que estar dispuestos a conmovernos y a transitar algo que es potente, que son esos no saberes, ¿no? Como transitar esa experiencia vital de un no saber. En las universidades siempre nos ubican desde el lugar del saber, ¿no? Que también es un lugar un poco acartonado, un poco incómodo, a veces hasta opresivo. Y transitar este camino, en tanto nos toca cuestiones personales, es un proceso eminentemente emotivo y racional, ¿no? Entonces también dejarnos fluir en esa emotividad necesaria, porque además para transmitir también hay que jugar con la emotividad que las cosas nos provocan, ¿no? Entonces me parece, déjense fluir sin tener de antemano un lugar al cual llegar. No hay un lugar al cual llegar. Hay miles de lugares en tiempos que cada una definirá cuáles son los propios. Y instalarle a esta tarea el disfrute, hacerla porque nos copa, porque hay una realidad que estalla en las aulas, en nuestros hijos, en todo, que no podemos desaprovechar este momento histórico para hacerla nuestra, a la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Eso les quería transmitir, es por sobre todas las cosas una tarea humana. Sacarnos todas esas cosas que la universidad nos pone, ¿vieron? No, acá estamos en una tarea que es humana porque vivimos este tiempo histórico. Ahí está Susana que quería decir algo, yo después también quiero agregar algún comentario. Susana, ¿no? Ah, perdón, tenía la mano levantada. Ah, quedó levantada desde antes. Ah, Sí, quedó de no, antes, perdón. no la puedo sacar, vos la tenés que eliminar. No, Ah, no. bueno, ahí te la saco yo. No importa, yo la saco. Ahí veo también ahí otra mano. Ah, no la eliminé. Isabel, ¿querés decir algo? Yo después retomo también. Sí, realmente me siento, primero, bueno, muy, muy contenta de este encuentro, como decía Laura, porque bueno, yo vengo trabajando, tengo muchos años, pero vengo trabajando desde muchos años en el área de género, en la Facultad de Psicología. El área la creamos en el 2007, así que realmente esto que decía Alicia es un proceso, lo siento así totalmente, ¿no? Me tocó transitar este proceso y sigo transitando este proceso, porque es un proceso de desconstrucción personal, pero también de diálogo y de soportar en el diálogo con otros la no aceptación de estos cambios y de estas transformaciones. Y poder tolerar esto, poder tolerar porque justamente plantear nuevas categorías, nuevas formas de mirar desde la perspectiva de género, ha significado y significa de construir conceptos y algunas cuestiones de velar, digamos, otra manera de pensar el conocimiento. Y te encontrás a veces con posturas muy enraizadas y te encontrás a veces con enfrentamientos que son difíciles de sostener cuando uno ocupa un lugar a lo mejor de no autoridad dentro de una cátedra o de una institución. Yo como JTP creé esta área
y realmente éramos muy pocos en la facultad quienes nos atrevíamos a hablar de género, de diversidad, de la desigualdad, de poder cuestionar algunos textos a partir de psicoanalistas con perspectiva de género, como Madegurín, como Irene Meller, como el mismo Volnovich, algunos textos freudianos, por ejemplo. Eso era pecado, digamos, pensar algo diferente, ¿no? Así que es un proceso personal que te genera distintos movimientos, inicia y no acaba porque uno está permanentemente repensando cómo estamos atravesados por una mirada diferente, por normas del patriarcado, y que de alguna manera a veces uno repite y hay que repensarlas y reevaluarlas permanentemente. Y la verdad que ahora con este taller me encuentro con un montón de colegas que no pensaba que también estaban en ese proceso. Y eso me llena de satisfacción, porque es como cuando uno dice, bueno, no estamos solos en esta tarea, ¿no? Por eso lo valoro muchísimo y creo que es un gran aporte, y que me alegra mucho ver que somos muchos ya que estamos repensando algunas cuestiones académicas, no de programas solo, sino también de conocimiento, de teorizaciones, con otra mirada, ¿no? Falta mucho. Yo soy de una cátedra que somos, yo les decía, en el trabajo de comunidades de avance, somos 18 áreas, distintas temáticas, distintos modelos teóricos. Nosotros trabajamos en la PPS, en la práctica. Entonces hay un diálogo permanente y no coincidimos todos en la misma mirada, pero creo que el inicio de poder dialogar y de poder poner esto, digamos, en discusión internamente, ya es un avance muy importante. Y sentir que en el taller somos varios docentes que estamos haciendo este trabajo es una apoyatura, me parece clave para poder pensar esta transformación de los programas, por lo menos en nuestra facultad en este momento. Muchísimas gracias, Isabel. Qué interesante esto que retomás de lo que también dejaba planteado Alicia al comienzo en relación a la importancia de sentirnos acompañadas, acompañados en este proceso de transformación, el no sentirnos solas y solos también, de estar juntos, digamos. ¿Vivi? Sí, yo quería por un lado retomar un poquito esto de los nombres y el género, que si bien evidentemente no podemos saber a ciencia cierta qué autores son, o cómo se identifican, cómo se autoperciben y demás, salvo que nos pongamos a investigarlo. Digo, no lo podemos saber por el nombre, porque como dijimos, puede pasar que un nombre que asociamos con varón al final se sienta mujer y viceversa, pero sacando esa cuestión, que es importante, pero sacando eso, como decíamos, está bueno tratar de entender y de situar, como decían recién Ali y Sofi, de situar, bueno, y Nuria, claro, como dónde y en qué contexto escribe quien escribe, ¿no? Entonces, después les voy a recomendar por ahí, porque en breve vamos a habilitar una biblioteca, también ahí paso el aviso, cuando retomemos las actividades. Tenemos una biblioteca colectiva donde les vamos a ir compartiendo algunos recursos, videos, textos y demás, que les pueden servir a las distintas áreas de las materias y de conocimiento en general, de cuestiones vinculadas con el género. Y yo les voy a compartir ahí una charla TED, digamos, una conferencia muy interesante, donde justamente se trabaja esto de qué interpretamos si algo lo dijo un varón y qué interpretamos si lo dijo una mujer, ¿no? No se las quiero adelantar porque quiero que la vean, pero entonces, y después hay un texto de Santos Guerra, que creo que tienen en la bibliografía optativa de la segunda semana de cursada, si no lo tienen ahí se los pongo en breve, donde también retoma un poquito estas cuestiones de género y justamente muestra esto, que es, yo leo un apellido cualquiera con una inicial cualquiera y a priori pienso que es un varón, porque estamos acostumbradas a eso. Entonces, vale la pena que analicemos si lo que leímos de ese autor cambia si pensamos, si nos enteramos de que es una mujer, o un trans, o cualquier, ¿no? De toda la diversidad me refiero, ¿no? Pero entonces vale la pena un poco eso. Por eso les proponemos este primer ejercicio, en la primera semana de cursada que lo propuso Sofi, esto de revisemos qué voces están incluidas en nuestro programa. Aunque sea eso. Es
como también en el mensaje que mandamos hace poco, nosotros les vamos a ir proponiendo consignas escalonadas de un acercamiento a sus programas progresivo, porque claro, esta es una tarea que puede resultar abrumadora, como les decía también la otra vez, digamos, revisar el programa entero, barajar y dar de nuevo, puede ser realmente como angustiante, incluso abrumador, porque nos hace tambalear también las propias estructuras, los propios conocimientos de los que estamos agarrados en algún punto, y los autores a los que estamos acostumbrados y demás. Por eso les decía, les proponemos consignas escalonadas. Primero entremos por las voces, a ver qué encontramos. En la segunda semana, no sé si alguien lo vio, porque todavía no vimos ahí participaciones, les propusimos otra consigna, que era mirar el programa de manera crítica, que era qué componentes tiene, qué apartados lo integran, qué dice cada apartado, ¿es claro esto para el que lo lee de afuera? Tratar de situarse con ojos un poco de extrañamiento, para poder como contarnos a los demás de qué habla tu programa, qué dice, qué cuenta, ¿no? Y después, en la tercera semana, que es la que empezamos hace poco, bueno, a trabajar un poquito los espacios fértiles para incorporar la perspectiva de género. Les cuento todo esto por si no vieron esas consignas, que los animamos a que las vayan chusmeando y vayan compartiendo en esta semana que dejamos para que se pongan al día, de que compartan en los foros algo de todo esto, que como siempre, también lo aclaré la vez pasada, no tiene que ser un mega tratado, con que compartan alguna reflexión y nos vayan contando por dónde van y qué están comentando, y aún si no lo pudieron llevar al interior de la cátedra, que eso para ahí lleva más tiempo, una reunión y demás, quienes están participando, cuéntenos lo que van pensando, lo que piensan por lo menos cada uno de ustedes, porque tampoco queremos, digamos, silenciar o invisibilizar las voces individuales de cada uno. No es que todo tiene que estar acordado en la cátedra, en esta instancia me refiero. Por supuesto que para implementar el programa sí, pero en esta instancia está bueno que cuenten incluso que opinan cosas distintas, que a uno se le ocurre una cosa y a otro otra, y demás. Y por otro lado, quería decir una cosa más, y después si quieren paso la palabra, que es esto de los autores canónicos, ¿no? O los autores clásicos. Claro, como decía Nuria y comentaba recién Laura también, los clásicos tenemos que verlos. Y lógico, es lógico que pensemos eso. Pero, ¿y qué pasa si nos animamos a jugar y sacamos todo? En este ejercicio, ojo, no estoy diciendo que lo hagan en el programa de verdad, porque eso es un lío bárbaro y no necesariamente es lo correcto tampoco. Nadie les está proponiendo que hagan un cambio que tiene que ser. Simplemente es, ¿y si saco todo y empiezo de nuevo? Claro, ahora, si lo que saco, como decía Ali, si lo de adentro lo miro a la luz de lo de afuera, de lo que no incluí en el programa, tengo que conocer otras cosas afuera, ¿no? Otros. Porque si yo saco lo que tengo adentro y lo pongo afuera, y cuando miro ahora, bueno, y ahora que lo tengo vacío, ¿qué pongo? Y lo que tengo afuera, lo mismo que antes tenía adentro, nada, voy a volver a poner lo mismo. Ahora, en el transcurso de este taller, por eso también la biblioteca y todo lo que estamos intercambiando, la idea es que ustedes conozcan otros autores, como le pasó a Nuria, que se puso a buscar y encontró autoras mujeres y demás. Entonces ahí, el abanico de posibilidades que tienen para jugar en este ejercicio que estamos haciendo, en este juego, es, bueno, y si incorporo otra, y si no trabajo el clásico, ¿qué pasaría? ¿Sería gravísimo? Insisto, digamos, no me maten en esto que estoy diciendo. Lo que quiero decir es un juego, es un ejercicio para pensar. Yo lo hago, porque les digo, yo lo hago yo doy talleres de formación docente, de didáctica y demás, y yo digo, ¿y qué pasa si no hablo del concepto típico de, no sé, la tríada didáctica y los procesos de, no sé, bla, bla, bla? No lo menciono, ¿qué pasa? ¿Puedo comentar esto de otra manera? ¿Puedo promover la reflexión desde otro lado? Y después no quiere decir que no lo incluya, pero trato de jugar por ese lado, para salir un poco, para mover un poco la estantería, que no quiere decir que después no incluyamos, obviamente, el clásico, que lo vamos a terminar incluyendo. Pero les proponemos que jueguen con esto, que se permitan otra cosa. Total, estamos en un ámbito protegido, estamos en un ambiente en el que ustedes pueden proponer y pensar y decir, no sé qué hacer y no pasa nada porque los vamos a estar acompañando con todo esto. Y cuando termine, tendrán un programa o tendrán varias versiones del programa que han rehecho y ahí tendrán tiempo de ver qué hacen con eso al interior de cada cátedra, en las instituciones y demás. Pero nada de todo lo que hagamos acá es vinculante y al contrario, preferimos que vuelen un poco si quieren y si no, no. Y si no, se quedan como propuso Nuria, que dijo, yo prefiero ya algo medio negociado y una versión chiquitita, con cambios chiquititos, que igual, por más chiquitito que sea, es un fueguito que ahí se enciende y que conmueve un poco todo lo demás necesariamente, ¿sí? Así que eso es un poco la propuesta y nada, es como que esperamos que se sumen por ahí y que si quieren ahora nos cuenten, nada, qué dificultades vienen teniendo y si vienen viendo las consignas y nada, cómo les va en todo esto, que van a ver que es apasionante. Gracias, Vivi. Federico Aviv.
¿Levantaste la mano, Fede? Sí, no me di cuenta, en verdad, la iba a levantar más adelante, pero sí, ya quedó levantada. Hola, chicas, hola a todas, buen día. En principio, reitero por acá la posibilidad de participar del espacio, porque estrictamente hablando no estoy en un equipo de cátedra, pero bueno, hace ya varios años que sostengo el seminario de pregrado sobre cuerpo, subjetividad y derecho, que es como un seminario acompañado de otro, que es el de introducción a la perspectiva feminista y que sostienen las compañeras de política ahí en la Facu. Me pasa de tener como cierta experiencia de el efecto de esto que plantea Viviana, o de esto que estaba planteando Viviana, de jugar a imaginarnos, armar otros programas que vayan más allá de los textos canónicos, o que vayan ofreciendo textos o problematizaciones que no están, ¿no?, en la currícula, porque básicamente a los seminarios los armamos con esos textos que son los que estamos mencionando acá, que quedan en el margen, o que quedan como en el lugar del subalterno, ¿no? No porque sean textos carentes de poder o de posibilidad, sino porque son puestos por fuera de, ¿no? Porque funciona bien la máquina de la perspectiva de género hétero todavía en la facultad, dejando afuera esos textos. Y lo que sucede es que aparece o mucha angustia o mucha desorientación, ¿no? Porque nosotros estamos pensando la modificación de la currícula y todo demás, pero con el horizonte puesto en producir colegas que estén a la altura de los debates que nosotros nos estamos dando, ¿no? Digo, o sea, nosotros acompañamos procesos de formación profesional, nosotros acompañamos procesos de producción subjetiva de profesionales, pero al menos personalmente, o con el equipo de compañeras que siempre hemos sostenido los seminarios, y me parece que, si haciendo así como una genealogía un poquito más extensa, también hemos compartido con Isabel en su momento el ejercicio, la tarea de introducir estos otros temas en los seminarios de la residencia. Lo que aparece es eso, ¿no? Como cierta angustia por lo que se lee oficialmente en las cátedras, ¿no? O cierta desorientación del qué hacer con esos textos, ¿no? En contraste con lo que se lee oficialmente en los programas de cátedra, ¿no? Después habría como una tercera cosa, que es como el entusiasmo de encontrar estas aliadas, o esta compañía, o no estar solas, ¿no? En estos lugares de intersticio, o digamos, electivos, no sé si secundarios, pero sí electivos, ¿no? Optativos. Desde el vamos, que son generalmente compañeros y compañeras, alumnos que se involucran porque ya tienen cierta incomodidad para con el cursado general, para con el tránsito general, porque ya tienen como una cierta interpelación o cierto movimiento, ¿no? Desde lo que estalla, que decíamos recién que estalla, ¿no? Que decía Alicia, nos estalla esta realidad y demás. Pero por eso había linkeado la mano antes de terminar de cerrar la idea, pero venía como con eso, en función de lo que estaba planteando Viviana, de jugar a imaginar otros programas, incluso jugar a hacer así como un borrón y cuenta nueva, y qué meteríamos en un programa nuevo para transmitir esto que queremos transmitir de nuestras disciplinas o de nuestras corrientes, ¿no? Alcira había levantado la mano. Sí, porque todo el tiempo me estoy haciendo preguntas respecto al programa. Y quería pensar esto de los clásicos, o de lo histórico, ¿no? Porque yo, cuando hice el cuadro del programa, mi materia, que es efectivamente Psicología del Ámbito Jurídico Forense, requiere de casi todos autores nuevos. Esa fue un poco la dificultad, digamos, porque por efectivamente la permanente reforma de la legislación, etc. Entonces, casi todos son siglo XXI. Y esa fue una dificultad para esto de la biografía. Es decir, qué sé yo, el Código Civil comentado, es imposible. Cuando yo intenté hacer ese ejercicio, voy a buscar esta jurista que comenta el artículo tal del Código Civil. Bueno, pero lo que aparece son dos gatos, que es jueza de no sé qué y que es,
Es decir, que hay una investigación imposible, a menos que la llame por teléfono y le digan, ¿y vos quién sos? ¿Sí? Aparece como una cosa muy LinkedIn, ¿no es cierto? Eso por un lado, por la cuestión de la dificultad incluso de reconstruir esto, ampliando la búsqueda. No hay biografías de estas personas, digamos, no hay forma. Bueno, sí, en los recorridos teóricos, como dice Alicia, que a mí me interesó mucho la propuesta que hace Alicia, bueno, de ahí podés inferir, ¿no es cierto? Por otro lado, lo de los clásicos. Yo digo, a mí me parece, porque yo digo, hoy hablaba con una compañera que no pudo venir, ¿no? Decía, bueno, a veces, digo, no podés dejar de dar los clásicos, porque bueno, digamos, vos no vas a dar sociología, no va a dar Durkheim ni Marx, por supuesto, pero ponerlos en contexto, digamos, digamos, ya poniéndolos en contexto, interrogando esas ausencias, ¿no? Interpelándolos desde un enfoque de género, en todo caso, ¿no es cierto? ¿Y por qué recupero lo de los clásicos? Yo pensaba recién, porque si no, se pierde el carácter, al perder el carácter histórico, vos ponés todo nuevo, ¿no es cierto? Al perder el carácter histórico, se pierde el sentido de las luchas, la existencia de las luchas, contra qué estamos construyendo. Es decir, yo, supónganse, doy un texto de Lombroso, hablando de la compañera de biología que no está. Porque yo me daba cuenta que nosotros criticábamos el positivismo criminológico del siglo XIX, pero, y claro, porque en la carrera de psicología estamos acostumbrados a leer los textos por comentaristas, los autores por comentaristas, entonces ese es un problema. Entonces, para que efectivamente ver la magnitud de lo que se construía en relación a los fenotipos y a los genotipos, justamente, que lean algo que parece literatura fantástica, Lombroso, o sea, diciendo que la mujer, ¿no? ¿Por qué es puta la mujer? ¿O por qué la delincuencia? Claro, los delitos propios de la mujer. Servía para efectivamente, digo, darle como realidad, materialidad a eso que después hacemos la crítica. No sé si se entiende. Si no, pierde sentido esto de las conquistas, ¿no es cierto? Iba a decir otra cosa, porque iba a decir, bueno, no me acuerdo qué iba a decir, después se me va a ocurrir, pero bueno, fundamentalmente era esto, contra qué, digamos, que la perspectiva histórica permite salir del sentido común, digamos, ¿no? Porque si no parece que todo es del orden de lo dado, o como que va de suyo, que nosotros tenemos derechos, pero los derechos costaron sangre. Yo siempre les digo, ¿no? Los derechos los enseñamos en la academia, pero los ganamos en la calle. Los ganamos en la calle. Nosotros no podemos invisibilizar esas trayectorias, soportadas y fundamentadas por un montón de autores de la academia. Entonces, por ahí recuperarlo me parece, o sea, importante. Perdón, que sea largo. Gracias, Alcira. Alicia levantó la mano. Bueno, quería retomar este ejercicio tan interesante que trae Vivi de sacar los clásicos, ¿no? Y que retomaba Federico y que vuelve a problematizar Alcira. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace que un clásico sea un clásico? ¿No? Yo creo que ahí también es un tema que tiene varias aristas. Creo que el ejercicio de poner al costado los clásicos como un ejercicio intelectual es hermoso en sí mismo, ¿no? Invita al pensamiento, invita al cuestionamiento, invita a un análisis más profundo. Por otro lado, probablemente estamos en un momento histórico donde tal vez de lo que se trate es de ese ejercicio que traía hoy temprano Nuria, de poner en el centro de la escena otros clásicos. Porque la humanidad funcionó con podemos decir, la epistemología moderna funcionó hasta ahora con un conjunto de clásicos que supuestamente son los que intentaron dar respuesta a problemas de la humanidad en momentos históricos determinados. Hoy la humanidad vive una situación vital extremadamente diferente, extremadamente compleja y acuciante, y tal vez se trate justamente de volver a poner sobre la mesa otros clásicos. Me preguntaba el hilo que podemos trazar entre el sentido de la universidad hoy y el canon de los clásicos,
¿no? Porque los sentidos de la universidad se hacen tangibles justamente en esos mundos posibles que abrimos en las clases y en las aulas. Una última cosita que quería decir es que también uno puede enseñar los clásicos como la verdad revelada o enseñar los clásicos desde una perspectiva de la contingencia, de lo que vinieron a aportarnos, mostrando también ese carácter sociohistórico de la producción del clásico. Y eso, en términos metodológicos y epistemológicos, es algo muy distinto. Entonces, ventilar los clásicos es una tarea intelectual hermosa en el tiempo actual, ¿no? Y creo que Vivi trae todo el tiempo esta idea de hacerlo como un ejercicio intelectual de juego, que nos produce una propia transformación. Che, ¿me decís que lo tengo que poner a Freud? Pensar que tal vez no lo incorpore a Freud. Estoy jugando con ustedes, ¿no? Porque no me metería con un campo que no conozco en profundidad. Pero digo, nada, hacia ahí va la cuestión. Gracias. Gracias, Alicia. Nuria. Solo para poner como ejemplo de esto, cuando dábamos Aristóteles, ¿no? Y hablábamos de quiénes eran, digamos, quiénes eran como los sujetos políticos a los que Aristóteles se refería. Obviamente, él tal vez no lo decía o no estaba claro en el texto, pero nosotros ¿qué marcamos? ¿Quiénes eran los que quedaban afuera? Y los que quedaban afuera eran los esclavos y las mujeres, digamos. Entonces, esa sola marca, digamos, sobre un texto que ya leímos 28.000 veces, hacía que ese texto sea algo distinto. Y así con todo lo demás y con todos los otros textos, pero para poner un ejemplo como recontra concreto, ¿no? De un clásico de clásicos, que no sacamos, que quedó, pero que nos venía bárbaro, digamos, y que lo podíamos leer en esa clave también. Y una cosa que me olvidé de comentar es que a pesar de estos cambios chiquitos que les decía yo que hicimos en nuestro programa, yo tenía como el temor de que quedara tirado de los pelos. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, está esta discusión entre incorporar la perspectiva de género de forma transversal, ¿no? O como tema, como en una unidad, digamos. Y que siempre hay que jugar, para mí, digamos, entre las dos cosas, porque el riesgo de la transversalidad es que al final no quede en ningún lado, digamos, porque es transversal y al final no está en ningún lado. Y después, obviamente, siempre te pasa, porque yo daba otra materia, digamos, que era sociología en el CBC, que incorporaron la perspectiva de género agregando 2 textos en la última unidad. O sea, en fin. Tenía un efecto completamente distinto, ¿no? Digamos, primero porque es la última unidad, o sea, la típica que se recorta, la típica en la que no se llega, que se da rápido, que fíjate, y era la última unidad y no había, y entonces cada vez que decíamos, pero mira, si ponemos este texto junto con este y este con este, entonces desarmábamos, nuestras estrategias algunas era desarmar la unidad y usar esos mismos textos, pero en diálogo con las otras unidades ¿no? Y si no nos veían demasiado, nos dejaban hacerlo y bueno, y también funcionaba. Porque los textos no estaban mal, el problema era la lógica de una unidad al final, ¿no? Que para mí personalmente no funciona, pero bueno, a veces es el cambio que se puede hacer y se empieza por ahí, también es eso. Y es como, bueno, es muchísimo mejor que nada. Digo, una materia de sociología que no decía absolutamente nada, ¿no? De una de las formas más gruesas de estructurar nuestra sociedad, que es a través de la división entre los géneros, ¿no? Pero no decíamos nada. O sea, nuestra sociedad se organiza, digamos, si quieren, en clases sociales y en géneros, digo, y de una no decíamos nada y de la otra nos pasábamos 28 clases hablando de las clases sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso era. La cuestión es que
el primer semestre que incorporamos estos cambios que yo les contaba, bueno, además fue el primer semestre de la pandemia, con lo cual fue un quilombo. Entonces, les preguntamos a los estudiantes, a las estudiantes, cómo lo sintieron, porque les contamos que era la primera vez que hacíamos esto, para ver si a ellas les había parecido, a ellas que quedaba tirado de los pelos. Y la verdad me nos dijeron, no, se sentía como re natural, ¿no? Como el camino, como que eso no estuvo ahí siempre. Entonces, bueno, eso, estuvo bueno, ese feedback de parte de los estudiantes. Nada, eso hay que contar. ¿No hay nadie que haya levantado la mano, Vivi? No, estoy viendo que estamos llegando al final del encuentro, ¿no? Si no se me equivoca mi horario desfasado que tengo acá. Quería solamente como retomar un poco la cuestión esta del taller y esta semana de parate que incorporamos para tratar de que se pongan al día y que podamos entonces iniciar la segunda etapa del taller como ya con los análisis ya hechos. Quería justamente preguntarles o animarles a que si tienen dudas nos consulten vía foro, hay un montón de foros donde nos pueden consultar, que miren que en cada semana de trabajo de las 3 que habilitamos hay un foro de reflexión donde lo estamos animando a que compartan sus reflexiones, que no tiene que ser nada súper extenso, que se animen a poner lo que piensan o a preguntar lo que no entienden, como hubo ahí una pregunta hace unos días que ahí yo respondí, que en el foro de avances, donde cada uno o cada equipo está con su materia, la idea es que ya hay 3 consignas para que vayan comentando cómo ven su programa y que si tienen dudas también pueden preguntarnos por ahí o pueden escribirnos en privado si lo prefieren a Sofi o a mí. Nada, quería como dejar abiertos estos minutos para que si hay alguna duda en cuanto a todo ese mecanismo, a toda esa propuesta, nada, la planteen. Se supone que les tienen que llegar, todos se supone que están suscriptos a todos los foros, así que les tienen que llegar al mail con el que están en el campus, ¿no? El que tiene el usuario del campus, les tienen que llegar las notificaciones, así como mandamos también la de este encuentro y demás. Así que, nada, si hay alguna duda al respecto, si algo no está funcionando, pedirles que porfa nos escriban y nos avisen que estamos para eso, que estamos como acá esperando ver lo que les está pasando a ustedes con los programas, ¿sí? Así que porfa, si tienen dudas o lo que fuera, que nos avisen y dejamos unos días más para todo esto y el jueves que viene sí, arrancamos con Tuti. Sí, total. En ese sentido yo quería aportar también, me gustó mucho esto que dijo Isabel, como de encontrarse, ¿no? Como de, bueno, en este taller de golpe nos vamos encontrando todas personas que por ahí tenemos alguna curiosidad o que nos interesa este campo de pensar la perspectiva de género y que lo tomen así, como un lugar de encuentro, siéntanse cómodos de comentar cositas que van encontrando, curiosidades, reflexiones que se les ocurran, ¿viste? A veces tiene mucha solemnidad el escrito o la participación por escrito y tratemos de romper un poquito con eso, que, no sé, vi algo que me gustó, lo posteo, como tratar de darle fluidez. Sabemos que nada, que hoy todo pasa por las computadoras, ¿no? Seguimos un poco en esta realidad distópica, pero bueno, invitarles a eso, es un lugar más lúdico, capaz este encuentro inicial también permitía ponernos cara, palabra, personas, y bueno, que fluya de otra manera. Si hay alguna duda también, obvio, estamos acá para escucharles. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todes, nuestras compañeras, compañeros, compañeres docentes, a Viviana, a Sofía, que son las docentes de Transformando, y hoy a nuestras invitadas especiales, Alicia, Nuria, y bueno, transmítanle también a Macarena nuestro agradecimiento y bueno, nuestra alegría por poder compartir este espacio y por construir y deconstruir los programas junto a ustedes. Nos seguimos encontrando en los foros, en el aula virtual y, bueno, en octubre, en el último encuentro sincrónico. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos leemos por ahí. Gracias a todos. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias.